Hola, 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 hola a todos mis amigos, a todos mis seguidores. Les habla Juan Esteban Londoño. Hoy les voy a hablar acerca de la historia del cementerio libre de Circasia. ¿Por qué se llama cementerio libre? Porque fue uno de los primeros cementerios laicos. Porque acá en este cementerio se entierran personas de libre pensamiento, sin importar la edad, el sexo y la religión. Bueno, vamos a irnos a la época del pasado. En el año 1920 y 1924, unas familias provenientes de la Unión Antioquia, un municipio que es del oriente antioqueño, unas familias de apellido Botero, Londoño, Echeverri y Restrepo se vinieron a establecer acá en el municipio de Circasia. Cuenta la historia que esas familias eran libre pensadoras, ¿sí? Incluso eran liberales. Resulta que en esa época el credo católico, la religión católica, era la que manejaba los cementerios de la época. Los conservadores eran prácticamente la mayoría practicantes de la religión católica. Resulta que en este municipio había un sacerdote que se llamaba Manuel Antonio Pinzón. Ese sacerdote era de pensamiento conservador y no permitía que en el cementerio católico que existía ya, el cementerio católico en esa época, enterraran a personas que no fueran de la religión católica. O si él se enteraba que una persona practicaba espiritismo, brujería o era homosexual o de otra religión, él no permitía que la enterraran de manera digna en ese cementerio. Bueno, entonces acá habían conservadores y habían liberales, ¿sí? Y el párroco de esa época, pues obviamente él era conservador. Entonces cuenta la historia que un familiar que se llamaba Valerio Zuluaga Londoño falleció y murió en el parque principal de Circasia. ¿Qué pasó? Sucedió que entonces ellos fueron ante el sacerdote para ver si le ayudaba para que le dieran cristiana sepultura y el sacerdote dijo que no. Resulta de que el sacerdote movió sus fichas para que ningún otro cementerio del Quindío enterraran a Valerio Zuluaga Londoño. Entonces, ellos viéndose en esa situación, pues los familiares de Valerio Zuluaga Londoño, viéndose en esa situación de que, o sea, de que no podían, el sacerdote no dejaba, o sea, no encontraba ningún cementerio para enterrarlo de manera digna. Resulta de que ellos tenían una finca en la vereda La Concha. La vereda La Concha pertenece al municipio de Circasia. Ellos, sus hijos y la esposa de Valerio Zuluaga Londoño tomaron la decisión de enterrarlo ahí en la finca. Ah, pues imagínense, lo enterraron en la finca y eso llegó a oídas del sacerdote de acá del pueblo. ¿Y qué hizo el sacerdote? Él empezó a difamar y dijo que a este señor, Valerio Zuluaga Londoño, lo habían enterrado cerca del acueducto donde pues la gente de Circasia consumen el agua. Mejor dicho, puras calumnias. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se rebelaron, esa familia se rebeló, entonces metieron a los hijos de Valerio Zuluaga Londoño a la cárcel y también a la esposa. Entonces muchos familiares, muchos de la familia Restrepo, Botero, Londoño y Echeverry, también, mejor dicho, se enfrentaron a esos conservadores, a ese cura, y ahí Braulio Botero Londoño, que tenía más o menos como 20 años, lo metieron a la cárcel también.
Él ya lo habían metido a la cárcel, al calabozo como 4 veces. Y bueno, meten a Braulio Botero Londoño al calabozo y cuando él sale, él dijo, pues, él dijo, no, las pelotas, ¿cómo así? No, las pelotas. ¿Cómo vamos a permitir pues esto? No, me voy a unir con mi familia y vamos a hacer rifas, vamos a hacer bazares y vamos a comprar un lote para construir un cementerio que sea libre, que sea enterrada de manera libre cualquier persona sin importar el sexo o la religión. Entonces Braulio Botero Londoño se reunió con sus familiares, que eran de apellido Echeverry, Londoño, Botero y Restrepo. Y la gente que vivía acá en Circasia, algunas mujeres que también eran del Partido Conservador, también les ayudaron a ellos, a esas familias. Hicieron bazares, hicieron rifas y bueno, entonces compraron acá una finca, un pedazo de lote que pertenecía a una finca que se llama Versalles, acá fuera de Circasia. Y bueno, por ahí en el año 1930 construyen el primer cementerio libre. Ese cementerio libre dura construido por ahí 20 años. Por ahí en el año, entonces por ahí en el año 1950, después de la muerte de este señor Jorge Eliezer Gaitán, se forma una guerra de liberales y conservadores ni la berraca, ¿cierto? Entonces destruyen una parte del cementerio. Entonces este cementerio libre queda destruido. ¿Qué sucede? Ya Braulio Botero Londoño, ya él era una persona importante, había sido gobernador del departamento, ya no estaba acá en el Quindío, ya no estaba acá en Circasia, ya estaba lejos. Entonces el cementerio queda como quieto unos años, o una familiar como que los Boteros viene, siembra flores, etcétera, 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 y trata de tener el cementerio pues así bonito. Pero bueno, ya como para la época de 1960, Braulio Botero Londoño ya regresa un hombre ya más maduro, más preparado. Él viene con una colonia de alemanes, perdón, y algunos amigos y reconstruyen el cementerio libre. Entonces, claro, ya después, con el tiempo, los liberales ganan la guerra, entonces este cementerio ya lo reconstruyen más bonito. Por eso es que este cementerio tiene símbolos masónicos. Por eso es que este cementerio es enterrada cualquier persona sin importar la edad, el sexo o la religión. Sí, por eso en este cementerio no encuentra ustedes ninguna cruz, ninguna imagen. Es un cementerio libre. Entonces les voy a mostrar eh, el video del cementerio como un pequeño recorrido que quiero hacer por el cementerio. Listo, para que miren cómo es de lindo este cementerio. Mire qué hermosura. Yo estoy acá atrás del cementerio. Vea qué belleza de cementerio. Bueno, les cuento que acá en este cementerio han sido enterrados grandes personajes. Los padres de Carlos Leder, uno de los primeros narcotraficantes de Colombia, fueron enterrados en este cementerio.
Esta águila que ustedes ven que dice libertad es un símbolo a la libertad. Acá también en este cementerio, muchos de las familias Londoño que han fallecido, de las familias Restrepo, Botero y Echeverry, han sido enterradas en este cementerio. Entonces, para la muestra de un botón. Acá está enterrado Juan Carlos Londoño Ceballos, hijo de mi padrino Emiliano Londoño Echeverry, que también es descendiente de Braulio Botero Londoño. Hola, 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 hola. Bueno, le cuento que al cementerio libre de Circasia, hace muchísimos años, un párroco inventó que en este cementerio enterraban personas paradas, pero eso es totalmente falso. Entonces, claro, al párroco inventar eso se formó un teléfono roto, un voz a voz, y a nivel nacional, al cementerio libre de Circasia lo llamaban el cementerio donde enterraban las personas paradas, pero es totalmente falso. Segundo, este cementerio es un icono a la libertad. Y gracias a esa libertad es que pueden ser enterrados cualquier persona sin importar el sexo o la religión. Dios los bendiga.